continuar con las sesiones que agrupan las diferentes determinaciones que abordamos desde el hemograma y hoy nos toca en relación a serie blanca, los leucocitos. Este es el último tema que entra en este primer módulo. Solo para aclarar, el tema que le correspondía al doctor Guillén el día de ayer, el día de lunes, va a entrar en el siguiente módulo. Listo. Entonces, vamos a recordar rápidamente la génesis de los leucocitos. Recordamos nuestra célula precursora hematopoyética, a partir de la cual tenemos dos líneas de diferenciación, la línea mielocítica y la línea linfocítica. A partir de la línea mielocítica, pues vamos a tener la gran serie de la unidad formadora de colonias granulocitos, monocitos, megacariocitos, que va a derivar en plaquetas, pero estas son las que nos van a interesar. Mielocítica con unidad formadora de colonias granulocito, monocito y la linfocítica. Algunas de las funciones claras que tenemos en relación a los leucocitos maduros, pues sabemos que participan en los mecanismos defensivos del organismo contra agentes extraños, nos van a ayudar y son responsables de la inmunidad en el interior de los tejidos a partir de movimientos amoeboides que les permiten abandonar el sistema circulatorio y pasar a los tejidos lesionados. En el caso de granulocitos y monocitos tienen esta capacidad intrínseca de realizar fagocitosis y los linfocitos son responsables de la respuesta inmunitaria específica. Así también tenemos la función de quimiotaxis, que es la capacidad de responder a las sustancias químicas a partir de estas señales que nos dan las linfoquinas y toquinas producidas por los tejidos lesionados. El movimiento amoeboideo, que ya habíamos mencionado, que es el desplazamiento mediante las prolongaciones citoplasmáticas denominadas pseudópodos. Y tenemos también la diapedesis, que es esta capacidad de atravesar los vasos sanguíneos. Es así que tenemos a nivel de médula ósea los diferentes precursores, tenemos las células inmaduras que finalmente van a terminar pasando a nivel de sangre periférica para eventualmente llegar a nivel de tejidos lesionados. Luego les he apuntado información sobre un artículo súper interesante sobre la capacidad que, por ejemplo, tienen los neutrófilos en diferentes escenarios. Si es que estamos frente a una infección viral, cómo estos mecanismos bactericidas más bien van a ser deleterios para el organismo, causando incluso daño pulmonar severo por estas capacidades y esta característica proinflamatoria. A diferencia de lo que sucede en el caso de tuberculosis o histoplasmosis, donde esta capacidad y este mecanismo bactericida más bien va a evitar que se dé una complicación mayor. En cuanto a la clasificación de los leucocitos, podemos definirlos en relación a la presencia de gránulos citoplasmáticos o en la relación a las características de sus núcleos. En el caso de los granulocitos, es decir, de aquellos que tienen contenido en el citoplasma, a la cabeza tenemos los neutrófilos, que es el que con mayor frecuencia vamos a encontrar en la serie leucocitaria. Nuevamente, partimos de la unidad formadora de colonias granulocito-monocito. Necesitamos estimulantes, factor estimulante de colonias, interleucina 3, para las primeras líneas de diferenciación, siendo el mieloblasto una de las formas más incipientes e iniciales de diferenciación a partir del cual tenemos las siguientes líneas: promielocito, mielocito, metamielocito y banda. La mayoría de estos podemos encontrarlos a nivel de sangre periférica, pero si encontramos un mieloblasto en sangre periférica, acá hay una banderita roja porque deberíamos estar prestando atención de qué está sucediendo. Los, los granulocitos van a estar de manera en reserva y listos para ser utilizados a nivel de médula ósea, en sangre periférica, adheridos al endotelio y también en los tejidos. Son sus centros de reservorio. Estos son los diferentes estadios de evolución, donde parte del mieloblasto, es decir, la madura, recuerden, tiene que estar en médula ósea, y a partir del promielocito, mielocito, metamielocito y los neutrófilos en banda, son estos los que con mayor frecuencia vamos a encontrar en sangre periférica. Entonces, el neutrófilo segmentado recordemos cómo era el eritrocito, de 7 a 8 micras, ¿verdad? Entonces, francamente, el neutrófilo segmentado es de mayor tamaño, casi lo duplica el tamaño, tiene una cromatina madura. Generalmente vamos a encontrar que el núcleo es lobulado entre 2 a 4 lóbulos en el 95% de los casos. En situaciones excepcionales, 5%, vamos a encontrar hasta 5 lóbulos, pero estos van a estar conectados por finos hilitos
filamentos que van a terminar conectando todos los fragmentos del núcleo. El contenido de los gránulos incluye peróxido, aminoperoxidasa, superóxido, aniones, actividades de complemento, colagenasa, liposinas y proteasas. Asimismo, son los responsables de la liberación de pirógenos endógenos que ocasionan de manera clínica la presencia de fibrosis. En el caso de los eosinófilos, que forman parte del grupo de los granulocitos, son también de ligero mayor tamaño en comparación de los neutrófilos. Representan el 5% de los leucocitos en sangre periférica y tienen estos característicos gránulos color rojo anaranjado que están llenos de fosfatasa ácida, catepsina, peroxidasa, glucuronidasa y arilsulfatasa. Los basófilos representan solo el 1%, son también de un tamaño similar, pero la diferencia es que tienen gránulos azul púrpuras, muy fáciles de identificar, pero al ser de tan baja prevalencia, pues muy difíciles también de encontrar. Sus gránulos contienen heparina, condroitin sulfato, histamina y calicreína. Luego tenemos los monocitos. Los monocitos son algo más grandes, pueden llegar hasta 20 micras, representan entre 2 a 8% de los leucocitos en sangre periférica. Y tenemos que tienen un citoplasma muy abundante, de color gris azulado, tiene contornos irregulares, incluso parece que tuviera prolongaciones como pseudópodos, y tiene una granulación muy finita, color azurófila. Y en ocasiones tienen pequeñas vacuolas. Los monocitos maduros tienen un único núcleo que puede ser globulado, que incluso puede girarse sobre sí mismo por manera plegada, y son súper importantes en la respuesta inmunitaria específica, siendo los macrófagos o histocitos el último estadio evolutivo que encontramos a nivel de tejidos. Los linfocitos pueden llegar a tener hasta 7 a 15 micras, tienen un ligero núcleo, tienen un núcleo redondo y tienen que a veces tiene alguna indentación, tiene un citoplasma escaso, no hay nucleolos visibles, el citoplasma es pálido o basófilo, sin vacuolas, son responsables de la función inmune y tenemos estas dos subpoblaciones que fenotípicamente no las podemos diferenciar, pero que sabemos que existen. Tenemos los linfocitos T y los linfocitos B, siendo la célula terminal de los linfocitos B el plasmocito. Y así es lo que veríamos a microscopio, las diferentes características tanto en los neutrófilos segmentados, los abastonados, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En cuanto a las alteraciones que podríamos encontrar, los podemos definir en relación a la cantidad. Y esto puede deberse a tres factores. Uno, a la migración de los depósitos de la médula ósea. El segundo, a partir de cambios en la proporción de los depósitos periféricos y circulantes. O el tercero, cambios a consecuencia de alguna patología o enfermedad. Por ejemplo, en el campo de la izquierda, de manera súper evidente, tenemos numerosos neutrófilos. Sin embargo, si comparamos con el segundo cuadro, pues acá más bien nos vamos a demorar en contarlos, ¿no? Entonces, de repente acá estamos en un cuadro de leucocitosis y acá en un cuadro de leucopenia. Es interesante recordar y conocer los valores de referencia con los que debemos trabajar en cuanto a los leucocitos. Estos pueden variar dependiendo del laboratorio, pero van entre los 4.000 y los 11.000, siendo la distribución y el valor relativo, es decir, la distribución porcentual, ya como lo hemos comentado. Sin embargo, el dato que nos debe llamar la atención y con el que deberíamos hablar de que existe una disminución o un aumento en cada uno de los grupos es en relación al valor absoluto. L- La cantidad de leucocitos incluso puede variar de manera fisiológica a lo largo de la vida, siendo en el recién nacido fisiológico encontrar hasta 30.000 leucocitos. Entonces no nos debería asustar tener esos valores y vemos que ya hacia los 15 años ya vamos a alcanzar los valores de adultez, como les hemos mencionado, de 4.000 a 11.000 aproximadamente. Pero ¿qué pasa si encontramos recuentos por debajo de 4.000? Esto vamos a denominarlo leucopenia. Y generalmente esta leucopenia va a asociarse a una neutropenia, que es el grupo de leucocitos que más frecuentemente encontramos en sangre periférica. Y generalmente hablamos de neutropenia cuando esto va debajo de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico. Una auténtica neutropenia generalmente coincide con leucopenia. Hay algunas leucopenias que suelen ser transitorias, como el caso de infección por sarampión, influenza, septicemia, tifoidea o brucelosis.
En la otra vereda, cuando hablamos de leucocitosis, más bien nos referimos a cuando encontramos recuentos mayores a 11.000. Sin embargo, hay estados de leucocitosis muy severa, como puede ser la que denominamos la reacción de Leucimoide, que de acuerdo a la literatura, generalmente encontramos que son valores por encima de 50.000. Sin embargo, algunos pueden referir que puede llegar entre 20.000 a 100.000. Acá va a haber presencia de, puede haber presencia de alguna célula inmadura anterior a los bastonados, como puede ser el metamilocito o el mielocito. Sin embargo, no vamos a encontrar blastos, porque al encontrarlos ya eso le va a conferir una denominación ya oncológica. Y generalmente esta va a ser reactiva a infecciones muy severas. Cuando hablamos de neutropenia, lo habíamos comentado, una neutropenia leve, cuando encontramos neutrófilos por debajo de 1.500, moderadas entre 500 a 1.000 y severas por debajo de 500. Esto va a condicionar que mi paciente curse con infecciones víricas a repetición. De repente, mi paciente, si tiene alguna condición crónica que les ponga a someterse a diálisis, también podría cursar con neutropenias y algunos medicamentos que podrían condicionarla, así como trastornos autoinmunes o cuadros aplásicos. En el otro escenario, cuando estamos con una leucocitosis con neutrofilia, esta es la asociación más común. Vamos a encontrar leucocitos por encima de 11.000 y en el caso de los neutrófilos por encima de 7.500. Entonces, ¿cómo abordamos a un paciente con leucocitosis y neutrofilia? Pues primero tenemos que buscar si es que es posible alguna explicación no infecciosa a este cuadro, que pueden ser desde hipertiroidismo, diabetes mellitus en estado cetoacidosis, es decir, alguna condición que pueda explicar de manera fisiopatológica la presencia de leucocitosis con neutrofilia. Si no es así, tenemos que considerar obviamente el cuadro de una infección. Para eso valoramos signos de malignidad o signos de inflamación. Si encontramos signos de inflamación, pues debemos abordar desde la irritación peritoneal, artritis, articulaciones, y en signos de malignidad, presencia de hepatosplenomegalia, linfadenopatías, entre otros. Y vamos a complementar con un plan de trabajo de laboratorio un poquito más detallado, con un hemograma, el croquis de sangre periférico que nos va a ayudar de sobremanera, y de repente ya con algunos restantes de fase 2 para confirmar este estado inflamatorio. Podemos identificar también algunas causas primarias de neutrofilia, como puede ser el síndrome de Down. Se sabe que algunos neonatos con síndrome de Down pueden cursar con un trastorno neuroproliferativo transitorio, es decir, encontramos hasta desviación izquierda con formas inmaduras, pero incluso hasta con blastos. Este cuadro puede ser indistinguible de una leucemia mieloide aguda, sin embargo, resuelve espontáneamente sin terapia. Luego tenemos la neutrofilia hereditaria crónica, que es un trastorno genético, generalmente es un diagnóstico de exclusión, donde vamos a tener que continuamente se va a activar el factor estimulante de colonias granulocitos, que va a condicionar pues, que haya mayor proliferación y diferenciación de neutrófilos, y generalmente mi paciente va a llegar con episodios de síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos también el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. ¿Qué es lo que pasa acá? Está faltando o no funcionan bien las moléculas de adhesión. Entonces, en sangre periférica se mantiene este recuento elevado de leucocitos porque no logran migrar hacia los tejidos. Luego tenemos, pues, como causa secundaria a la neutrofilia es una infección aguda, ¿no? Y eso, claro está, porque aumenta la permeabilidad vascular, entonces migran los leucocitos de la circulación hasta el sitio de la lesión. Y estos estados de inflamación o infección van a liberar neutrófilos desde la reserva de la médula ósea. Entonces vamos a tener este aumento significativo a nivel de sangre periférica. Y esto condicionado también a la activación y a la señalización de citoquinas, quimosinas o productos bacterianos. Es importante recordar que la vida media de los leucocitos es de aproximadamente 6.5 horas. Sin embargo, hay algunas situaciones que podrían estar prolongando este tiempo. Asimismo, las infecciones bacterianas van a condicionar la liberación de formas inmaduras que también ocasiona que mi curva se vaya hacia la izquierda con presencia de mayores células inmaduras. Hay algunos fármacos, como los glucocorticoides, que por ejemplo prolongan el tiempo de sobrevida de los neutrófilos, y el litio, que a la vez tomaba el glucocorticoide, comporta esta función de tener un efecto estimulante sobre
el factor estimulante de colinas granulocitos, aumentando así de manera considerable la producción de los neutrófilos. Otros fármacos como la heparina, las catecolaminas, los protagonistas, incluso drogas legales se pueden asociar a cuadros de neutrofilos. Hay unos trastornos metabólicos, lo hemos comentado, la cetoacidosis diabética, esto a consecuencia del estado de hipercortisolemia, la liberación de catecolaminas, que puede incluso llegar a reportarse presencia de reacciones leucemioides. Otro trastorno como la tormenta tiroidea también podría condicionar la leucocitosis de neutrofilos. Otras enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad FIL, Kawasaki, incluso la hepatitis alcohólica, también podría explicar la presencia de neutrofilia en algunos pacientes. Trastornos autoinmunes, como lupus eritematosa, artritis reumatoide, e incluso una mención especial al tabaquismo, que hasta un 11% de los casos de los fumadores podemos encontrar presencia de leucocitosis con neutrofilia. Neoplasias, bueno, desde el cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, hasta un 25% de los casos pueden cruzar con neutrofilia. Y el estrés, a consecuencia de, por ejemplo, ejercicio intenso, cirugías, va a haber este aumento de catecolaminas y se van a liberar los neutrófilos adheridos al endotelio vascular, con lo que condiciona pues la presencia de neutrofilos. Y es así que vamos a tener una distribución normal. Esto que está en rojito son todas las que podríamos encontrar en sangre periférica, desde los abastonados hasta los granulocitos con 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos y casos excepcionales 5 lóbulos. Pero ¿qué pasa si yo forzo la médula y lo obligo a que libere células inmaduras? Acá vamos a poder encontrar desde los metaminocitos y francamente abastonados. Pero ya en la reacción leucemoide vamos a encontrar células mucho más inmaduras y eso es lo que va a terminar haciendo la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de una desviación izquierda, sobre cuáles de los tipos de células y el grado de madurez vamos a encontrar en la evaluación. Cuando hablamos de la alteración en número, mencionábamos en la neutropenia, que es leve cuando va entre 1000 a 1500, moderada entre 500 y 1000, y severa por debajo de 500. Imagínense, cuando ya tenemos descuentos por debajo de 500, incluso nuestra propia flora microbiana endógena puede provocarnos infecciones. Ya por debajo de 200, pues nuestra respuesta inflamatoria está evidenciada, y no vamos a encontrar los hallazgos convencionales de un cuadro inflamatorio, y y va a condicionar pues, complicaciones a nivel del sistema inmunitario, pues conduciendo rápidamente a infecciones fatales. En el caso de la linfocitosis, hablamos al recuento absoluto de linfocitos por encima de 4000. Puede ser fisiológica en niños, especialmente en recién nacidos, puede asociarse a cuadros infecciosos como infecciones bacterianas crónicas, tuberculosis, mononucleosis infecciosa. Vamos a encontrar acá el tipo de linfocitos activados, activos, en recuperación de algunos cuadros virales, hemopatías, enfermedades inflamatorias, hemocremopatías y radiación. Linfopenia, por el contrario, con un control de menos de 1300, acá ya vamos a ver que son procesos sépticos, la infección por HIV con el descenso de CD4, eh, complicaciones en lupus, endocrinopatías asociadas a tratamientos con corticoides, enfermedad de Hodgkin, tratamientos fosfostáticos o terapias con globulinas antilinfocitarias. En relación a las alteraciones cualitativas, aquí básicamente va a ser como una revisión de un atlas de todas las posibilidades de alteraciones que podemos encontrar a nivel nuclear y a nivel citoplasmático. Vamos a ver mejor las imágenes. Tenemos acá las alteraciones de Pellger-Webb, donde tenemos un núcleo bilobulado característico. Más del 90% de los neutrófilos en el protis tienen esa característica, que es la anomalía de Pellger-Webb. En los granulocitos generalmente podemos asociarlo también a quemaduras, unas reacciones asociadas a fármacos, infecciones, en plásticos o lesiones agudas. Tenemos un núcleo en anillo muy raro de encontrar en síndromes mielodiplásicos. Este núcleo hipersegmentado. ¿Se acuerdan que hablábamos que puede tener de 2 a 5 núcleos? Si encuentro más de 5, en este caso lo denomino hipersegmentado, y esto es patognomónico característico de la anemia megaloblástica. Podemos tener también estos hallazgos de palillos de tambor frecuente entre sonidos, la hipogranulación, importante, el contenido de los granos en el microplasteres. En cuadros infecciosos sépticos severos, síndromes mielodiplásicos, podríamos encontrar
una carencia de estos gránulos. Tenemos el otro lado, un aumento en la granulación asociado a la enfermedad de Alder-Weilly, pero esto va a condicionar que el paciente tenga una condición de mucopolisacaridosis. Luego tenemos la hipergranulación, que también puede deberse a cuadros de infecciones o quemaduras. Cuerpos de Doyle o cadenas paralelas de RNA ribosómicos son estos cuerpos espirófilos que encontramos en el citoplasma asociados a infecciones bacterianas, quemaduras, envenenamiento. Tenemos el síndrome de Chiari-Dashi, vamos a encontrar gránulos diferentes, de mayor tamaño, gigantes, que son más bien rosados, no tan azulitos como los que tenemos normalmente, y van a condicionar que el paciente también curse con trombocitopenia o presencia de plaquetas anormales. Las células peludas se les denomina así a aquellos leucocitos que tienen linfocitos que tienen proyecciones citoplasmáticas que similan a pelitos y son típicas de la tricoleucemia. La célula de Gaucher es un macrófago. Va a acumular cerebrócido, que es como si tuviéramos un papel celofán dentro del citoplasma, y generalmente se va a hacer una formación a nivel de médula ósea. Los bastones de Auer son unas agustas rojovioláceas en el citoplasma asociados a las leucemias mieloides y las astillas, que es muy, muy característico en las leucemias promielocíticas. Las células CNE son una prueba que antes era clásica de solicitar para los cuadros de lupus eritematoso sistémico, sin embargo es bastante laboriosa de realizar en el laboratorio y que consiste en estimular a los neutrófilos, a los coordinados nucleares, para que fagociten contenido nuclear a propósito justamente de los anticuerpos presentes que van a generar apoptosis, una anti-DNA y que van a formar estas bolas homogéneas a nivel de la periferia en el citoplasma, ¿no? Son bastante evidentes, pero como les comentaba, súper eh, laboriosos de realizar y formaban parte del plan de trabajo en el estudio del eritematoso sistémico. Cuando hablamos de desviación izquierda, encontramos estas células inmaduras, los más jovencitos de los leucocitos en sangre periférica, que son los de los granulocitos de los neutrófilos, que son los núcleos en bastón, que tienen bordes paralelos, ligeramente estrechos, pueden tener formas características como en C, en U, en S, y lo pueden representar hasta el 10% de los leucocitos periféricos, ¿no? Generalmente liberados de situaciones inflamatorias, infecciosas, de estados de estrés fisiológico. La presencia de granulaciones tóxicas, generalmente las granulaciones primarias son de mayor tamaño al normal en el citoplasma, son azurófilas, van a tener contenido de RNA, les va a indicar un alto recambio celular y generalmente va acompañando a procesos inflamatorios infecciosos severos, como se. La presencia de vacuola básicamente va a traducir esta capacidad fagocítica que tienen los leucocitos, asociado también a infecciones bacterianas severas, particularmente en niños. Un hallazgo interesante que ahora nos permitimos clasificar con mucha mayor facilidad es la presencia de linfocitos granulares grandes. Es un subgrupo menor de los linfocitos que son de mayor tamaño, tienen un núcleo redondito, algunos irregulares, un citoplasma pálido, moderado, a veces abundante, eso es lo que hace la diferencia. Citoplasma abundante y con gránulos acidofilos gruesos bien definidos. Eh, Generalmente van a corresponder de manera científica, no la podemos identificar, pero generalmente corresponden pues a las células T citotóxicas supresoras como las NK y representan el 15% de los linfocitos de sangre periférica, eso es normal. Un recuento de los linfocitos grandes granulares suele ser inferior a los 2000, de los 4000 que representan los linfocitos, y si se presentan, pero asociados a neutropenia, y sin mayor explicación conocida, acá tendríamos que evaluar alguna presencia neoplásica. Habíamos hablado de los linfocitos reactivos, y existe una clasificación que nos permite evaluar que efectivamente los estamos clasificando bien. Como puede ser de tipo 1, que es este linfocito con citoplasma lleno de gránulos, de menor tamaño, tiene núcleo indentado. El tipo 2 con mayor citoplasma, es el tipo más común. Y el tipo 3 que se le denomina inmunoblastos. Generalmente acá vamos a visualizar un nucleolo
y ameritan una doble revisión siempre. Estos linfocitos reactivos generalmente suelen ayudarnos como diagnóstico diferencial en algunas patologías virales como la mononucleosis infecciosa. Sin embargo, también otros cuadros virales como el HIV, hepatitis viral. Miren, incluso en el SARS-CoV-2 encontrábamos un montón de estos, herpes C, rubiola, roceola, coronavirus agudo, que incluso puede ser muy similar al cuadro de mononucleosis, toxoplasma, incluso ante reacciones adversas a algunos fármacos. Cuando hablamos propiamente de la mononucleosis infecciosa, generalmente es una infección que va a afectar predominantemente a población joven. Es, ah, la etiología es asociada al virus de Epstein-Barr. Va a haber una destrucción de linfocitos B y una reacción de estos linfocitos T. Presencia de leucocitosis con linfocitos atípicos que ya hemos mencionado. Podemos detectar la presencia de anticuerpos en sangre y también estos linfocitos reactivos, especialmente los de tipo 2. La unidos. Bien el hemograma. ¿Cómo es que trabajamos en el laboratorio en la identificación de la serie blanca? El frecuente de leucocitos normalmente lo expresamos en 1 mililitro de sangre, también expresado como 10 a la 9 litros. Y cuando están presentes, pues el recuento puede incluir tanto las células anormales, inmaduros, blastos, como otras células atípicas. Cuando el recuento total de leucocitos es anormalmente alto o bajo, de todas maneras, amerita realizar una revisión adicional en PROTIS para determinar la causa de la anomalía. Tradicionalmente, los analizadores hematológicos en el laboratorio nos dan un recuento de 5 estirpes, así lo denominamos. Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Entonces nos dan un montón de información. Sin embargo, hay otras realidades, de repente cuando estamos en el serum, donde no van a tener los 5 estirpes, de repente solo 3. O solamente van a ser 3 diferenciales. Van a tener recuento total de hematías, recuento total de leucocitos y recuento total de plaquetas. Y ya la lámina periférica es la que les va a ayudar a realizar esta diferenciación de cada estilo. Tradicionalmente, el InfoKit se puede realizar de manera manual, contando hasta 100 elementos, 100 leucocitos. Sin embargo, ya el método automatizado a través del principio de Coulter, de la intervención eléctrica, nos permite, imagínense, ¿no? Pasamos de contar solo 100 a contar hasta 30.000, con lo que mejoramos la sensibilidad de la posibilidad de encontrar leucocitos anormales que se nos pudieran estar escapando. El recuento lo realizamos a partir del análisis citoquímico, requerimos un pequeño volumen de muestra y el procesamiento es súper rápido. Recordamos el principio de la intolerancia de leucocitos, donde las células son lisadas y pasan por una apertura que genera un impulso eléctrico que va a ir de acuerdo a las características de la célula que está pasando. Asimismo, tenemos unos haces de luz, el forward y el side scatter, que me permiten correlacionar tanto el tamaño como la complejidad por las estructuras internas que tienen los leucocitos y que nos permite tener un plot, un gráfico de cómo son las características de esto, siendo los más grandes hacia la derecha, los más chiquitos hacia la izquierda, por eso los linfocitos están acá, los neutrófilos están acá, y la complejidad, los que no tienen gránulos acá abajo, los linfocitos, y los que tienen gránulos arriba, como los neutrófilos. Y en cuanto a la patología leucocitaria, nuevamente recordamos esta célula sanguínea madre, esta célula linfoide, de la que vamos a tener linfoblasto y las células maduras, y la célula madre mieloide, que nos va a mostrar otro estirpe, a partir de la cual tenemos los rojos plaquetas, pero que en este caso vamos a comenzar en relación a los mieloblastos, estas células que nos van a derivar en los granulocitos. Tenemos las neoplasias mielodiplásticas, son un grupo heterogéneo de enfermedades a partir de la célula hematopoyética pluripotencial, donde vamos a tener una diéresis de mielopoiesis, con citopenia no variable, y generalmente la médula ósea puede estar normo o hipercelular, y eventualmente van a evolucionar a una lesión mieloblástica aguda. En el hemograma y en sangre periférica, ¿qué encontramos? Anemia, monocítica o macrocítica, leucopenia con neutropenia, precursores inmaduros, signos de eritropoiesis, porque estamos afectando esa línea, también disgranulopoiesis, hipogranulación y algunas manifestaciones también asociadas a plaquetas.
Es súper importante realizarle mayores estudios de citogenética porque el 50% se va a asociar a anomalías cromosómicas, siendo la más frecuente del 5Q. Cuando hablamos de las lesiones agudas, pues vienen definidas por la presencia de plastos. Estas son las figuras atípicas que en la ósea van en un porcentaje del 20% de la celularidad total. Pero si encontramos una infiltración mayor, obviamente vamos a provocar una reducción de la producción de las otras líneas, tanto de hemoglobina, plaquetas y leucocitos. Podemos tener amiloide aguda, linfoide aguda, según su origen, y podemos tener también diferentes clasificaciones morfológicas, citoclínicas, inmunofenotípicas, citogenéticas y moleculares, que incluso son necesarias de realizar porque muchos de los tratamientos van a depender de la información molecular y citogenética que vamos a poder tener. En el hemograma, en sangre periférica, en la morfología de sangre periférica, pues vamos a encontrar la anemia como uno de los hallazgos más precoces, a veces el único hallazgo. La cantidad de leucocitos en algunos casos puede mantenerse normal, es muy variable, o aumentada o adenomyocítico. Se observan blastos. Acá cuando yo encuentro blastos en sangre periférica, es una alerta, un red flag que debemos agarrar sí o sí. Casi siempre existe trombocitopenia por esta infiltración a nivel medular o pueden tener características anémicas. En la médula ósea, eh, el valor patognomónico es el prototípico inmaduro en masas de leucocitos que se han quedado detenidos en forma de repente intermedios de maduración. Podemos encontrar mieloblásticos, linfoblásticos que van a derivar a cada uno de los grandes grupos de leucemias. ¿Cómo llega nuestro paciente? Pues básicamente manifestando síntomas sistémicos a nivel pulmonar, muscular, a nivel óseo, a nivel de aeropatías, hígado, vaso, que básicamente nos van a poner en evidencia que el paciente está cursando con una hematopoiesis anormal, condición de infecciones a repetición, que pueden estar llegando con cuadros hemorragíparos, anemia que reproduce este cansancio, esta debilidad. Y acá es súper importante, una vez que comenzamos a identificar la presencia de blastos, pues realizar la identificación de marcadores de superficie y citogenética. ¿Para qué? Para poder realizar la diferenciación si estamos frente a un linaje linfoide o a un linaje mieloide. En el caso de las leucemias agudas, existe ya desde el laboratorio desde hace muchos años, en el 2000, paneles de identificación donde nos vamos a permitir analizar cada leucocito y buscarle receptores de membrana que nos van a dar como que el DNI de si es de línea linfoide o de línea amiloide, linfoide B, linfoide T, y eso es súper importante porque como les comentaba, el tratamiento va a depender del tipo de leucemia. Una leucemia mieloide aguda, esta es muy frecuente en adultos. El recuento de los leucocitos puede ser alto, es malo bajo. Muchas veces eh, los pacientes llegan con no muchos clínicos aparentes. Vamos a encontrar plastos en sangre periférica con bastiones de agua, es característico, el pronóstico es reservado y un porcentaje de curación relativamente bajo. En la linfoide aguda es la más frecuente en la infancia, tienen estrellato leucémico, es decir, que las células están estancadas, el proceso madurativo es de mal pronóstico, solo un 50% logra una curación, sin embargo, existen nuevas terapias, cada vez mayores alternativas que lo que buscan es mejorar esta tasa de sobrevivencia. Bueno, en las leucemias agudas vamos a encontrar básicamente la presencia de blastos y en las leucemias crónicas vamos a encontrar las células tumorales maduras. Acá tenemos la amiloide crónica, que es el más común de los mieloproliferativos, que va a incrementar el número de células de línea granulocítica y el paciente llega con esplenomegalia severa, síntomas inespecíficos, puede ser una evolución inicialmente lenta, y en sangre periférica una leucocitosis marcada, ¿no? Extensa de granulocitos, podemos encontrar, de los que no encontrábamos, un montón de basófilos, eosinófilos y trombocitos. En la linfoide crónica, esta va a afectar a la edad, a pacientes adultos mayores, curva asintomática, de repente en un chequeo que le hacemos a un abuelito, encontramos una leucocitosis intensa y es de buen pronóstico. Mención aparte es la neoplasia de células plasmáticas, que se da a partir de la expansión clonal y que van a producir pues, inmunoglobulina monoclonal
clonal vamos a generar para la proteína, el componente N, que es característico del mieloma múltiple, ¿no? Tenemos esta proliferación a nivel de médula ósea. Tenemos que encontrar más del 10% de plasmocitos en médula ósea para hacer el diagnóstico. Generalmente se acompaña ya de lesión a nivel renal que me va a permitir identificar esta proteína monoclonal tanto en suero como en orina. Representa el 10% de las neoplasias hematológicas y cada vez la edad de presentación ha ido disminuyendo. El paciente llega con dolor por lesiones óseas, cuadros de infecciones a repetición, anemia por debajo de 10, hipercalcemia por encima de 10, de calcio, alteraciones renales. Acá es súper importante apoyarnos en la evaluación de la función renal, urea, proteinura por encima de 2 o la presencia de proteínas de Dengue-Jones en el examen de proteinura de 24 horas. Tenemos un estado inflamatorio de fondo con aumento de la BCG, característicamente vamos a encontrar en el proteinograma electroforético la gamapatía monoclonal, ¿no? Y luego la complementamos con la inmunofijación. Las proteínas de Benson son estas cadenas ligeras, capa lambda, que vamos a encontrar a nivel urinario. Generalmente hasta más del 50% va a acompañar como complicación en estos pacientes con mieloma. Es necesario realizar esta proteinograma electroforético, pero a una orina de 24 horas. Y generalmente vamos a eliminarlo con el nivel de mieloma. Lamentablemente, al encontrar ya estas proteínas en la orina, generalmente el paciente está en una condición de insuficiencia renal. Nos tenemos que apoyar también para el diagnóstico en una biopsia de médula ósea donde encontramos más del 10% de células plasmáticas y para el pronóstico debemos ayudarnos de otras pruebas como la beta-2 microglobulina, la deshidrogenasa láctica, que nos permite incluso anticipar y evaluar la supervivencia global de la enfermedad en los pacientes que aquejan de mieloma. Listo, acá les dejo algunas referencias y hemos terminado. Les recomiendo que estudien. Tenemos nuestro examen el próximo lunes. Son pocos temas y como ya lo había comentado al principio, aprovecho de este primer módulo para asegurar su nota. No olviden también repasar todo lo que se ha visto en laboratorio, en seminario, que finalmente va relacionado con las teorías y que nos permite el espacio de poder repasar o reforzar algunos puntos que se tocan en el módulo. Listo, muy bien. Que estén bien, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho.